Ahí ya activé el Twitch. Deberían estar escuchando por Twitch en este momento. Ah, a ver, esperamos unos minutos para que llegue la gente. Ahí todavía hay dos nada más en Twitch. Parece que eran distendidos después del parcial y hoy ya no vienen. Ah, puede ser eso. Entonces se han ido al baño, ya vienen. ¿Qué tal? ¿Y tenían parcial en la materia anterior o no han tenido parcial? Esa ya la tuvieron, creo que me habían dicho. ¿Qué tal, Ivanovich? Los entregué la devolución y vieron algo intenso. No. El parcial, Holly Caleb, ahí lo subí a tu mail. Te lo mandé al mail. Abrí tu casilla de mail, lo acabo de enviar. No, salió bastante bien el parcial ayer. El primero que tomo así online. Todavía no les tomo los otros cursos de otras materias. Tengo ahí otras dos materias, pero creo que respondieron bien. Hoy están llegando más distendidos, parece. ¿Sistemas tuvieron en la materia anterior? ¿Cuál es la materia que tenían anteriormente? Sistemas. Sí. Así que están con toda la teoría de sistemas de control. Sistema de información 1 yo ya no recuerdo ni qué es lo que dan. ¿Con qué sufrieron? ¿Con qué tema la devolución? ¿Qué fue el primer parcial? Bueno, creo que ya están casi, han entrado casi todos. TGS. No me dice nada, TGS. Teoría General Sistema, de Berta Lanfrey, 1929. ¿Te suena? La teoría de sistemas, límites, alcances, objetivos, exactamente, ahí está. Los límites, alcances, o sea, me acuerdo que era todo un problema elaborar y definir bien cuáles son los límites, alcances del sistema a desarrollar.
pero después se hace más sencillo. ¿Sí? Uno, cuando tiene que hacer un sistema para otro, define muy bien los límites y alcances para no trabajar de más. ¿Sí? Y queda bien acotado lo que uno va a hacer y firma de ambos lados qué es lo que se va a hacer. Pero cuando uno está estudiando teoría, se hace por ahí un poco más largo toda la parte, sobre todo la gente, hay dos, ustedes díganle a la profe que hay dos, ella sabe que yo soy más del área de programación, o sea, hay gente que le gusta más la programación y otros que le gusta más sistemas, no le gusta programar. Bueno, la profe, ella le gusta más la parte de sistemas, o sea, elaborar, hacer planteo del sistema y que los programadores se encarguen luego de programarlo. No llegó a ver, me fijo. Me fijo a ver. El parcial. A ver, fíjate, ahí lo acabo de enviar, Caleb. Decime si lo podés abrir. Si lo estoy enviando a quien tiene que ser, sí. Sí, ahí lo acabo de enviar. Fíjate ahora si te llegó, Caleb, el parcial. Lo acabo de mandar al mismo mail con el que nos hemos estado comunicando ayer y hoy. Infórmame a ver si te llegó. Perfecto, ponete a trabajar, después verás la clase en diferido. Bueno, la idea es, hoy día vamos a terminar con archivos de texto y el lunes que viene empezamos con base de datos, ya con base de datos SQL y cómo comunicar con Android con el SQL. O sea, hemos visto para almacenar datos la clase Share Preference, vamos a ir un poco con archivos de texto, cómo almacenar datos y a partir del lunes empezamos con la tercera forma y última forma de almacenar datos en dispositivos Android, siempre en forma local, con base de datos. Entonces, vamos a hacer hoy, acá había traído a un momento, en realidad ya lo habíamos hecho un par con archivo de texto, pero vamos a hacer este ahora. Y así vamos a repasar un poco. Perfecto, Caleb, anda a trabajar y podés desconectarte. Vamos a trabajar con un par de problemas. El primero que vamos a hacer un archivo de texto y vamos a almacenar contactos. Vamos a hacer una pequeña aplicación donde vamos a guardar contactos, el nombre de la persona y vamos a almacenar en un archivo de texto por cada contacto su teléfono y mail. Y lo que vamos a hacer, vamos a crear un archivo de texto por el nombre del contacto y en la primera línea del archivo de texto va a tener el teléfono, el segundo el mail. De tal forma que cuando lo consultemos y recuperemos vamos a saber de que está en ese orden en el archivo de texto. O sea, primera línea el teléfono, el segundo el mail. Podemos guardar más datos, pero hacerlo más corto vamos a utilizar esta estructura de datos. ¿Sí? El nombre de usuario, el nombre del contacto va a ser el archivo, el nombre del archivo, y teléfono y mail van a estar dentro del archivo. Bueno, vamos a crear el proyecto, vamos a cerrar un poco esto. Vamos a crear un proyecto. Acá tengo un montonazo de los que me fueron mandando ayer. Ya tendré que empezar a borrar un poco acá esto. Bastante desordenado. Vamos a crear un nuevo proyecto. Estos de archivos de texto. Llegamos a hacer archivos
de texto. Este es el 2. Bueno, el archivo texto 2 vamos a implementar la siguiente. No, Juan Calvo, no. Hoy día vamos a seguir con archivo texto. El lunes vamos a ver, empezar con base de datos. Esta clase vamos a trabajar con archivo texto. ¿De acuerdo? O sea, ya vimos clase Share Preference para almacenar datos. Vimos archivo texto, pero como ya lo vimos hace 2 semanas casi y vimos un poco, ahora vamos a hacer otros más con archivo texto de problemas. Para que quede más o menos redondo la parte de archivo texto. Y vamos a hacer con archivo texto este problema que dice: crear un archivo texto por cada contacto. Almacenar en la primera línea del archivo texto el teléfono y en la segunda el mail. Entonces vamos a implementar esa interfaz. Esta interfaz la creamos, pide el nombre del contacto. Dispondremos un edit text first name, last name. El teléfono. Buscamos el teléfono. Y el mail. El mail, donde tenemos acá un edit text para el mail. Vamos a permitir agregar a nuestra agenda, agregar y consultar. Agregar y consultar. Bueno, enlazamos los on-click, como dijimos siempre. El on-click, agregar, consultar. Bueno, esto ya lo tenemos y vamos a la lógica. Armamos la interfaz, ya tenemos, vamos a la lógica. Dijimos nada de menú, podemos borrar este método que no estamos usando y definimos los tres edit text. Obtenemos la referencia de los edit text. Grabamos, si no, no obtener referencia de las variables. id.editText1 2, el 3. ¿Qué es lo que no le gustó acá? Vamos a ir. Bueno, lanzar. Bueno, vamos al guardar. Agregar, que hicimos. Vamos al método agregar. Public void. Bueno, y recordemos para archivos de texto. Sí o sí decíamos que teníamos que capturar las excepciones IOException acá porque la clase Output String Writer, que es la que vamos a utilizar, genera excepciones que son verificadas, que obligatoriamente uno las tiene que capturar con try catch. Excepciones de tipo IOException. La excepción que nosotros la podemos mostrar si queremos
entre un TOAS. Vamos a decir, no se pudo grabar. TOAS.length y show. Importamos la clase IOException del paquete Java IO. Todavía va a dar error porque no hemos planteado la clase OutputStreamWriter. Tengo que crear un objeto de clase OutputStreamWriter y pasarle como parámetro. Lo importamos también paquete Java IO y llamamos a un método heredador de la clase Activity llamado OpenFileOutput, donde le vamos a indicar el nombre del archivo que vamos a crear. OpenFileOutput, y le tenemos que indicar el nombre del archivo. ¿Qué nombre del archivo va a tener? Vamos a sacar el mismo nombre del contacto, del editec1. Y tiene un segundo parámetro que es el modo de apertura. El modo de apertura del archivo es modo privado. Esa constante que está en la clase Activity mode private. OpenFileOutputs. ¿Qué es lo que está mal escrito acá? OpenFileOutputs. Estoy perdiendo algo. Tiene dos parámetros, el string y el entero. Output string writer. Algo estoy escribiendo mal. A ver. Output string writer. Acá me comí un paréntesis. Estaba mal el paréntesis. ¿Sí? Porque se cerraba ahí, por eso me daba el error. Si cerraba ahí, se estaba cerrando el método OutputStringWriter. Y en realidad, la función o el método heredado OpenFileOutput es el que tiene dos parámetros. Este segundo parámetro es del Open. Y ahí tenemos. O sea, necesito... Ahí es donde tengo que cerrar el paréntesis. Bueno, creé el objeto de la clase OutputStringWriter. Le pasé el valor que devuelve la función OpenFileOutput, que es un método heredado de la clase Activity. Con esto se crea el archivo. ¿Qué nombre de archivo va a tener? El que le estamos pasando, perdón, acá. Este es el nombre del archivo que se está creando. Ahora empezamos a grabar. Mediante el objeto archivo llamamos al método write y es el que vamos a empezar a grabar. Dijimos que en la primera línea vamos a grabar en el archivo texto, vamos a grabar el teléfono y en la segunda línea el mail. Para grabar en la primera línea el teléfono sacamos del editec2. Ahí grabamos en la primera línea, pero para que realmente termine la primera línea tenemos que grabar un salto de línea. Para grabar un salto de línea es la cadena con el barra n, carácter de control barra n, y con eso estamos grabando el salto de línea en el archivo texto. Archivo.write y grabamos en la segunda línea el mail. Después que hemos dicho que todo lo que tengamos que grabar, tenemos que llamar, por un lado, al método flush para que todo lo que todavía está, que no se ha bajado a disco o la memoria de almacenamiento permanente, uno tiene que llamar a flush antes de llamar al método close para liberar el archivo.
para que eventualmente otra parte del programa lo pueda acceder a este mismo archivo. Pero ese es el orden. Primero llamar a flush para lo que hay en el buffer, porque cuando uno está llamando al write, no necesariamente lo está grabando en ese momento en dispositivo, supongamos con lo que sería el disco duro o el disco de SSD que tiene el dispositivo, sino que cuando se llena el buffer recién va bajando de a bloques. Y finalmente vamos a borrar borramos los edit text e indicamos que los datos fueron grabados. Bueno, ahí te debería estar. Probemos que realmente se está creando el archivo. O sea, si va a crear un archivo con el nombre que cargamos en el editec 1, se van a grabar dos líneas. En la primera línea el teléfono y en el segundo el mail. Y hay dos líneas porque insertamos un salto de línea sí o sí. Para que cuando lo leamos sepamos exactamente qué hay en cada línea. Entonces vamos a guardar el contacto Ana, teléfono 123456, mail ana@gmail.com. Agregar y los datos fueron grabados. Realmente podemos controlar, ¿se acuerdan el File Explorer? Acá yo lo tengo abierto acá, pero acuérdense que si está cerrado acá, lo extraemos de acá. Windows, Show View, Other, Android, y en Android está la Android Explorer. Entonces nos va a salir a pestaña. Doble clic sobre la pestaña nos agranda. Doble clic nos achica. Bueno, agrandamos. En la carpeta Data, subcarpeta Data, vamos a com example archivo de texto 2 y debería estar nuestro archivo ANA. El nombre de archivo, si lo extraemos y lo disponemos en el escritorio, ¿dónde anda el escritorio? En el desktop. Acá abrimos ANA, lo abro con editor de texto. Ahí tenemos en la primera línea el teléfono, en la segunda línea está el mail. ¿Sí? Entonces pasemos a ver cómo hacemos la lectura de ese archivo de texto. Doble clic, lo achicamos al File Explorer. Acuérdense, esto es básicamente la lógica para crear un archivo de texto. Creamos el objeto de clase OpenStringWriter y le pasamos al constructor de clase OpenStringWriter lo que nos devuelve la función OpenFileOutputs, que le damos de clase Activity, que le indicamos este es el nombre del archivo de texto que se está creando. Con el método write grabamos y antes de cerrarlo, con el flush liberamos lo que hay en el buffer para que lo baje a disco y close lo liberamos para que otra parte de nuestro programa pueda hacer, por ejemplo, hacer la apertura de ese archivo con el OpenStreamReader que vamos a ver ahora. Pasemos a la lectura. Entonces vamos al consultar. El consultar, vamos a crear un objeto de clase InputStreamReader. Así que el OutputStreamWriter es para salida, output. Input es para entrada. Va a entrar a nuestro programa la lectura del archivo texto. O sea, yo voy a cargar el nombre de usuario y voy a conocer cuál es su nombre. Perdón, voy a conocer cuál. Recordemos, yo voy a cargar el nombre de contacto y voy a recuperar su teléfono y mail. Acá nuevamente hay que capturar las excepciones. El try catch, excepciones de input output exception
Y acá el problema que va a surgir si yo pongo un nombre de archivo que no existe. Entonces voy a decir, no existe ese contacto almacenado en la agenda. No existe ese contacto almacenado. Bueno, entonces creamos un objeto de clase InputStreamReader. InputStream, stream significa en inglés corriente. InputStreamReader, corriente de lectura, y al objeto yo también lo sigo llamando archivo, pero este va a ser archivo para leer. Importamos la clase InputStreamReader y lo creamos. Y acá en vez de llamar OpenFileOutput, llamamos a la función OpenFileInput. Y le vamos a abrir el archivo que justamente que hemos cargado en el editText1. En realidad es un nombre contacto. getText.toString. Acá únicamente hay un parámetro que es el nombre del archivo que vamos a abrir para leer. Y acá para leerlo tenemos que crear una clase intermedia, un objeto de clase Buffered. Estamos obligados a crear un objeto de clase Buffered Reader, que es, yo le llamo BR al nombre del objeto, y para que, bueno, hay que importarlo a la clase Buffered Reader. Y cuando lo creo al Buffered Reader, le paso como parámetro el archivo, o sea, el objeto que acabo de crear de la clase InputStreamReader. Entonces yo empiezo ahora a trabajar con el Buffered Reader, que ya está conectado con el InputStreamReader. Y para leer una línea completa tengo que llamar el readLine. Entonces, para sacar el teléfono, yo sé que el teléfono es la primera línea que tiene el archivo texto. Llamo al Buffer Reader readLine. Leo una línea completa de archivo texto. Y para recuperar el mail del Buffer Reader, leo una línea completa. Las muestro en el editText 2. setText, muestro el teléfono. Y en el editText 3, setText, muestro el mail. Yo tengo que cerrar Buffer Reader, llamar al método close y al archivo close. Pero si yo puedo cargar un nombre de archivo y que se genere una excepción acá, porque el nombre de archivo no existe. Si no existe el nombre de archivo, no se va a poder abrir este nombre de archivo. Si yo pongo un nombre de contacto que no existe, va a generar excepción de tipo IOException. No lo va a encontrar en el disco ese archivo. Y bueno, va a mostrar no existe ese contacto almacenado. Podemos probar. Si yo recupero el contacto Carlos, que no existe, debería decirme no existe el contacto almacenado. Si yo recupero el contacto Ana, debería mostrarme su teléfono y su mail. ¿Sí? Sí, a ver, donde puse string, teléfono, buffer reader, br.readLine. Ahí lee una línea completa del archivo de texto. Decimos que el archivo de texto tiene dos líneas. En la primera línea está el teléfono y en la otra el mail. Sí, es importantísimo. Si yo hiciera esto, estaría mal. Si hiciera esto, estaría guardando en el mail, en esta variable, estaría guardando el teléfono. Porque la primera línea que yo leo, yo sé que tiene el teléfono. Así que es fundamental ahí el orden. Esto estaría mal, o sea, no va a dar error, pero sí va a dar error lógico, porque cuando lo muestre va a mostrar mal. Entonces yo sé cómo, cuando he creado el archivo de texto, qué he guardado en cada línea del archivo de texto. Cuando lo lea,
con el readline, tengo en cuenta, cada vez que voy llamando readline va leyendo una línea completa. Yo podría guardar más datos, pero siempre teniendo en cuenta esa característica. ¿Cómo los almacené para que cuando los recupere sepa el orden para mostrarlos? Acá yo sé que está teléfono, mail. Entonces el primer readline va a leer el teléfono, la primera línea. Y el otro, el mail. Sí, acá el orden, yo sé que un archivo de texto es un conjunto de líneas. Yo tengo que saber qué guardó en esas líneas. Por eso un archivo de texto puede guardar una cantidad limitada de información. Me sería muy complejo tratar de almacenar un archivo de texto a una estructura compleja de datos. Supongamos que quisiera guardar el código producto, el nombre del producto, el stock actual, código de proveedor. Si bien puedo guardar en distintas líneas eso, pero después sería muy difícil administrarlo. Yo tendría que recordar qué hay en cada línea y recordar el orden, cómo está grabado, para después leerlo. A ver, hay que tener cuidado. Eso, ANA sería como el código, podría decirse, pero en realidad acá es el nombre de archivo. No está almacenado dentro del archivo. Es el nombre de archivo ANA en este caso. ¿Sí? Entonces, yo podría decir, bueno, supongo que quiero almacenar artículos. Entonces yo podría guardar el código de artículo, podría ser el nombre del archivo. Y después, dentro de ese archivo de código, con código de archivo, sería el nombre de archivo. Y después guardo la descripción, el precio y el stock. Pero alguien podría decir, no, quiero tener un solo archivo de texto donde tenga, que se llame el archivo artículo y vaya guardando en la primera línea el código, en la segunda la descripción, el otro el precio y el stock. 4 líneas y en ese orden. Entonces después cuando lea, voy leyendo 4 líneas en ese orden. Hay distintas formas de resolverlo. O sea, acá tengo, como lo he resuelto, un archivo por cada contacto. Pero alguien podría decir, bueno, voy a guardar todos los contactos en un único archivo. Sí, en un archivo texto, sí o sí, se accede en forma secuencial. O sea, yo abro un archivo texto y empiezo a leer línea a línea. No hay forma de decir, salte a la línea 40. No existe en un archivo texto porque las líneas pueden tener distintos largos. Una puede tener 100.000 caracteres, la siguiente línea 2 caracteres y la siguiente línea 50 caracteres. No hay una forma en un archivo de texto para saltar directamente en línea. Tengo que pasar en forma secuencial, carácter a carácter, o en este caso línea a línea. Si bien hay formas de leerlo carácter a carácter, acá lo más lógico es ir leyendo con readline línea a línea. Y yo saber qué orden he guardado, qué se presenta en cada línea en el archivo de texto. Lo puedo hacer tan complejo como necesite, pero teniendo en cuenta esa salvedad. Si guardo estructuras de datos muy complejas en un archivo de texto, va a ser difícil después de mantener esa aplicación. Porque al principio yo me voy a poder acordar perfectamente y digo, bueno, en la primera línea está el teléfono, el mail, el código proveedor y una serie de datos, pero sería ya muy difícil mantener cuando es una estructura grande de datos. No conviene en un archivo de texto almacenar estructuras complejas. Para eso están las bases de datos, las tablas con las bases de datos. Ahí sí puedo almacenar estructuras bien complejas. Acá un archivo de texto va a resolver cierto tipo de situaciones. Como vemos acá en una agenda, perfectamente se puede resolver con archivos de texto teniendo el nombre como el nombre del archivo y todos los datos que quiero dentro de ese mismo archivo. Acá podría guardar muchos más datos de la agenda y no habría problema, y es una buena forma de utilizar un archivo de texto. Pero algo mucho más complejo no convendría ya archivo de texto, seguramente. Bueno, entonces dejamos esto, a ver si lo mando para que quede, se los mando ahí por el campus. Esto es lo básico para poder grabar, crear un archivo de texto y recuperarlo. Se lo mando acá por el Big Blue. Ahí se los envío ahí está, ahí está el código fuente, el XML. Tienen nada más crear un proyecto y copiar. Lo único que tienen que tener cuidado, lo único que puede variar si no lo llaman al proyecto archivo texto 2,
no borren el package que le genera en el archivo Java. De ahí hacia abajo es todo exactamente lo mismo. Lo único que varía el nombre del package, que coincide con el nombre del proyecto que han creado. Vamos a uno un poquito más complejo ahora. Vamos a uno un poco más complejo con archivo texto. Vamos a hacer este segundo problema. Vamos a almacenar en un archivo de texto los dominios favoritos, digamos. Yo voy a poder guardar los dominios favoritos y después los vamos a mostrar en un list view. La idea es que cada vez que entre la aplicación me aparezcan todos los dominios que ya tengo guardados en el archivo de texto. ¿Sí? O sea, voy a tener un archivo de texto, un único archivo de texto acá va a haber. No va a haber uno por cada dominio. Un único archivo de texto que le vamos a llamar sitios.txt, por ejemplo, que va a tener almacenado en cada línea un dominio que básicamente son los dominios favoritos de uno. Digamos que cada vez que uno entra a un sitio y le gusta, qué sé yo, carga acá el dominio, lo agrega. No solamente se va a agregar en el list view, sino lo vamos a estar agregando en el archivo texto. Cada vez que yo entre a la aplicación me debe mostrar cargado todos los sitios favoritos míos que yo he ido agregando acá. Va a haber un único archivo texto. Va a ser muy diferente al que hicimos recién de los contactos, en el cual vamos guardando cada contacto en un archivo texto, los datos del contacto. Acá va a haber un solo archivo sitios txt que voy a tener almacenado. Por cada línea voy a tener un nombre de dominio. Eso es lo que vamos a plantear hacer. Bueno, vamos a crear el archivo de texto 3. Y dijimos la interfaz va a ser un edit text, un botón y un list view. Un edit text donde voy a cargar el dominio. Un edit text, un botón para agregar. Entonces ya al botón le voy a poner agregar y voy a definir el método agregar. Y ahora vamos al compositive, vamos a disponer list view. Vamos a hacer que de acá hacia abajo, que ocupe ahí, ocupa todo el espacio, pero a partir del botón hacia abajo. ¿Sí? O sea, es esta interfaz. Un edit text para cargar dominios cuando quiera agregar, pero apenas entre la aplicación debería mostrar el list view con todos los dominios que ya tengo cargados hasta ese momento. Posiblemente la primera vez que entre no debería mostrar nada porque no va a haber ningún dominio cargado. Es más, ni siquiera va a estar creado el archivo texto. Y ese va a ser el primer control que vamos a tener que hacer. Porque yo voy a tratar de abrir un archivo texto llamado sitios.txt y no va a existir. Y vamos a ver cómo resolver eso. Bueno, entonces vamos ahora a la lógica. La idea es que apenas cargo el activity debería leer ya el archivo sitios.txt para cargar el list view. Pero si no existe el archivo texto, pasar a crearlo. Vamos al código. Bueno, vamos a tener el edit text, el list view. Cuando no sale, acuérdense que es porque no hemos grabado en este caso. Y el list view 1
Bueno, a veces estos errores nos muestra. Si yo lo lanzo, ahí lo va a corregir solo. Bueno, seguimos. Ahí obtuve la referencia de los dos editec. Vamos a hacer un método abrir archivo acá para tenerlo separado. Abrir archivo. Entonces, acá creo que el mismo Eclipse lo escribe. Si yo pongo así, fíjense, yo vengo acá, crear el método. Entonces no tengo que escribirlo, ¿de acuerdo? Porque yo recién está por hacer esto. ¿Sí? O sea, yo estoy por llamar a un método abrir archivo, que lo estaba por codificar. Private void abrir archivo. Bueno, ahí, ¿cierto? Lo estamos llamando. Pero lo más conveniente acá, si estamos en Eclipse, uno llama a un método que no existe y le pide que lo cree el Eclipse. Cree el método abrir archivo. Salvo que nos pone ahí ese comentario que este método ha sido generado automáticamente. Yo le borro el comentario. Pero ahí ya lo tenemos escrito sin tener que escribirlo paso a paso uno. Bueno, para crear el archivo, para abrir el archivo, igual que recién, entonces vamos a hacer el bloque try catch, capturando excepciones tipo io exception. Si se produce la excepción, vamos a mostrar un toas. Perdón, ya vamos a ver qué hacemos. Más que eso, bueno, importo la clase ioException y vamos a, en realidad, abrir archivo. Vamos a tratar de abrirlo justamente el archivo, considerando que existe. Para leer un archivo, input stream reader new input stream reader, llamamos open file input sitios.txt. ahí voy a abrir, vamos a importar la clase input stream reader. Fíjense acá, apenas imaginemos la primera vez que se ejecute nuestro programa. Se ejecuta onCreate y ahí nomás llama abrir archivo. Y yo lo que quiero hacer es abrirlo este archivo, porque teóricamente este archivo es el que va a tener en cada línea cada uno de los sitios. Pero acá va a dar un error apenas trate de abrirlo. ¿Están de acuerdo? Porque este archivo no existe en el creado. Entonces, la primera vez que se ejecute, acá va a dar un error. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nos va a dar un error acá, vamos a llamar, más que mostrar acá un mensaje de error, porque en realidad no es un error. Nosotros tenemos que crearlo al archivo. ¿Cómo hacemos para crear el archivo? Para crear un archivo tenemos que, voy a llamar a otro método, crear archivo. Lo voy a crear, créate método crear archivo. Y bueno, en crear archivo vamos a proceder a crear el archivo y lo vamos a dejar vacío. Para crear un archivo, bueno, vamos a hacer el try catch io exception. Para crear un archivo tenemos que crear un objeto de la clase output string writer. Y acá sí vamos a crear el archivo llamado sitios.txt y le vamos a pasar el segundo parámetro era activity.modePrivate. Acá creamos el archivo con la clase outputStringWriter. No grabamos nada, archivo.flush y lo cerramos. Archivo.close. A ver, vamos, síganme, a ver si se entiende por ahora.
Apenas arranquemos la aplicación, llama a abrir archivo. Viene acá y va a dar un error porque no existe el archivo sitios.txt. Como no existe, va a generar la excepción, la vamos a capturar la excepción de que no existe ese archivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar al método crear archivo y lo que vamos a hacer en crear archivo, vamos a crear un archivo llamado sitio.txt. No vamos a grabar nada, pero ahora ya va a existir el archivo sitio.txt para que la próxima vez que vengamos y ejecutemos la aplicación de nuevo, va a venir aquí y ya no va a dar error porque ya va a existir el archivo sitio.txt. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahora, ya imaginemos que es la segunda vez que lo ejecutamos el programa, viene por acá, viene a abrir archivos, ya existe este y vamos a proceder a leer todas las líneas que tiene el archivo texto y empezar a cargar los datos en el list view. Entonces, para leer el archivo texto, creamos un objeto de clase BufferedReader. Le pasamos el objeto archivo, importamos la clase BufferedReader y entramos a un ciclo. Yo necesito guardar los datos, voy a empezar a leer los datos del archivo de texto y dónde lo voy a almacenar. Los voy a almacenar en un ArrayList. Vamos a definir un atributo acá llamado ArrayList. No puedo definir un vector porque no sabría de qué tamaño definirlo, pero sí un ArrayList de tipo string. Le voy a llamar lista y acá mismo lo voy a crear new ArrayList de tipo string. Importo la clase ArrayList y lo que voy a hacer acá, lo primero que voy a hacer a la lista, por si tuviese datos, voy a llamar a clear. Voy a borrar todos los elementos de la lista eventualmente. Y voy a empezar a leer línea a línea el archivo de texto BufferedReader readLine. Mientras línea sea distinto a null, voy a ir guardando en la lista llamando al método add y pasándole la línea que acabo de leer y leyendo la siguiente línea. Eventualmente está bien, ahí lo que me preguntan si es obligatorio. Yo acá no voy a poner nada, pero eventualmente sería un mensaje, hubo problemas en la aplicación. ¿Cuándo podría ocurrir un error de eso? Supongamos que ya el celular está lleno, ya no pueden crear ningún archivo porque está totalmente lleno. O sea, yo acá no puedo hacer nada, digamos. O sea, acá nunca va a dar error, salvo como yo digo que supongamos el celular ya estuviese lleno. Entonces podemos decir todas un mensaje que le diga no, el programa no puede almacenar datos porque el celular debe liberar espacio. Que es el único caso que podría saltar ese mensaje de error. A ver. ¿Sí? O sea, acá va a ser muy raro que entre por ese catch. Pero estoy obligado a disponer el try catch. Bueno, volvamos al while. Todavía, sí, ahí el while. La idea que, imaginemos ese archivo texto ya tiene 10 líneas. No debería antes del readline para recuperar. O sea, a ver. La idea es esta. Yo acabo de abrir el archivo texto este. Imaginemos que ya tiene 10 líneas este archivo texto. Con esta primera ejecución, acá leo la primera línea. ¿Línea es distinto a null? Sí, porque tengo una string con el primer dominio guardado. A la lista le añado add ese nombre de dominio. Y ahí nomás leo la siguiente línea. ¿Es distinto a null? Sí, a la lista le agrego esa línea, ese nuevo dominio.
supongamos hay 10 dominios, se va a repetir 10 veces este while. Y la lista, este array list va a tener 10 elementos. Va a leer todas las líneas. Con ese while va a leer todas las líneas del archivo texto. Y las va a ir añadiendo en el array list. El array list lo pueden imaginar como un vector, pero un vector que va creciendo. Acá es llamo lat, tiene un elemento más el array list. Y cuando sale bufferreader.close archivo.close, y lo que voy a hacer ahora, voy a poblar el list view, porque el list view hasta ahora no he cargado los datos. Acá es donde voy a cargar los datos. Para cargar un list view es lo que les pedí ayer. Al list view, fíjense, al list view, ¿qué tengo que hacer? Yo ya tengo la referencia del list view. Tengo que crear un array adapter string adaptador 1. Importo la clase array adapter. Y al array adapter es el que le paso, bueno, el this android r.layout.simple list item 1 y la lista. Acá es donde le paso la lista. ¿Qué es lo que tiene la lista? Se le añadieron todas las líneas del archivo texto. Y finalmente tengo que enlazar el listview 1 con el set adapter y pasarle el adaptador 1 que acabo de crear. A ver, hasta ahora si yo lo ejecuto no va a mostrar absolutamente nada. Lo ejecutemos acá para ver, pero básicamente, bueno, ya se había ejecutado, a ver. Tiene que mostrar vacío el list view. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense, te voy a ejecutar. Lo ejecuto, fíjense, aparece el edit. No voy a presionar el botón porque no hemos hecho nada con el botón. Acá está el list view vacío. Pero si nos vamos y nos fijamos en el File Explorer, vamos a ver que en nuestro archivo de texto, que lo escribí mal, sí, archivo de texto, por eso es este el que estamos haciendo. Fíjense que ya está nuestro archivo sitios.txt. Ahí pueden controlar que se encuentre el archivo sitios.txt. Tiene 0 bytes porque no hemos grabado nada, lo hemos creado. Sitios.txt, sucedió esto, fíjense hasta ahora. Lo ejecutamos por primera vez. Viene acá, ejecuta el onCreate. Obtiene referencias y nomás llama a abrir archivo. El abrir archivo viene acá y dio un error. Acá saltó la excepción. ¿Sí? Acá saltó la excepción y viene acá. Realmente para ver que viene acá podemos mostrar un mensaje. Fíjense, voy a hacer esto y voy a hacer un toas.makeText.this. Y voy a decir entró toas.lenglong.show. Fíjense, comente el crear archivo. Para ver que realmente entra acá, cuando lo ejecute, lo único que sí tengo que borrarlo. Fíjense que voy a borrar el archivo. Voy a borrar sitios. Para borrar un archivo, acuérdense que acá tenemos delete selection. Ahí lo borré el archivo de texto. Y vamos de nuevo. Ahí lo borré. Y fíjense que va a entrar por acá. ¿Por qué va a entrar? Porque apenas arranca el programa, tiene que mostrarnos ese mensaje. Ahí lo ejecuté nuevo para ver que llama a abrir archivo y trate de abrir los archivos sitios.txt y no lo encuentra. Y va a hacer el TOAS diciendo que entró. Fíjense ahí cuando salga. Entró. Si cada vez que lo ejecute va a decir entró en este momento. ¿Por qué? Porque no se crea el archivo de texto. ¿Dónde se crea el archivo de texto? Hemos hecho este otro método, crear archivo. ¿Sí? Fíjense, voy a dejar el TOAS. Dijimos, a ver si. Voy a dejar ese TOAS. Pero
voy a liberar ahora el crear archivo. Fíjense, ahora sí dejo el crear archivo. Y lo voy a ejecutar. La primera vez que lo ejecute debe decir, mostrar el mensaje que entró. Fíjense, la primera vez que ejecuto va a mostrar, pero además va a llamar a crear archivo. Además va a llamar a crear archivo. Entonces, se ejecuta y va a decir entró. Ahí está, entró. Porque capturó la excepción porque no existía el archivo sitios.txt. Pero ahora lo vuelvo a ejecutar y fíjense que de ahora en más ya no va a decir más entró. No dice más entró. Ahora lo ejecute por segunda vez, fíjense que no dice entró. ¿Por qué? Porque lo pudo abrir el archivo texto sitios.txt. Ya está el archivo, fíjense, sitios.txt. Lo pudo abrir, leyó la primera línea y ahí nomás devolvió un null. ¿Por qué un null? Porque readline trata de leer la primera línea de un archivo vacío que no tiene ninguna línea y devuelve null. No entra al while, por lo tanto el list view se carga con este objeto lista. Este array list tiene 0 elementos y es por eso que no se ve absolutamente nada acá, o sea, es un list view vacío. Pero hay que entender acá que yo voy a borrar este mensaje, no tiene sentido, era para entender que solamente la primera vez que quien ejecute el programa, la primera vez va a llamar a crear archivo, porque no existe este archivo sitios.txt. ¿Cómo creamos un archivo vacío? O sea, sin grabar líneas. Bueno, hay que crearlo, ¿cierto? Con el Output String Writer y ahí nomás lo cerramos. O sea, en ese momento se creó el archivo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a agregar líneas en el archivo texto. O sea, cuando presione el botón agregar, vamos a implementar el método ahí, agregar. Vamos al agregar. El agregar, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a la lista, vamos a llamar el método add. ¿Y qué vamos a agregarle? El editText1 get editText1.getText. Sacamos lo que tiene el editText1 y se lo agregamos a lista. Ahí estamos agregando al array list. El guardar datos, para guardar los datos, vamos a hacer un método, guardar datos. Para no hacerlo acá. Y después de guardar los datos, vamos a llamar al abrir archivo. Abrir archivo de nuevo, digamos. Ya vamos a ver, ese ya lo hemos hecho, pero vamos a hacer guardar datos. Vamos a crear el método guardar datos. Y pasamos a hacer guardar datos. Para guardar datos en el archivo texto, lo que vamos a hacer es recorrer la lista, porque yo ya guardé un elemento en la lista en este momento. Y en sí, la lista siempre va a tener todos los sitios. Cada vez que yo guarde los datos en un archivo texto, lo que voy a hacer es crearlo de nuevo y grabar todas las líneas que tiene el array list. Entonces, el guardar datos, vamos a hacer un try catch. Y acá podemos mostrar que hubo errores todas. Bueno, ¿cómo vamos a guardar datos? O sea, vamos a crear nuevamente el archivo sitios, crear un objeto de clase output stream writer.
Vamos a crear el archivo sitios.txt. Nuevamente se va a pisar el anterior. Activity mode private. ¿De dónde vamos a sacar los datos? Vamos a recorrer con un for. Si yo quiero saber cuántos elementos tiene este ArrayList, la clase ArrayList tiene un método. Yo le pregunto a la lista, un método size. El método size devuelve la cantidad de elementos que tiene una lista. Así como los vectores tienen el atributo len, que devuelve la cantidad de elementos que tiene el vector, la clase ArrayList tiene el método size. Supongamos que el ArrayList tiene en este momento 5, va a devolver en size un 5. Y incremento en 1. ¿Qué hacemos acá? En el archivo vamos a ir guardando de la lista, vamos a ir sacando. Si yo quiero sacar una determinada posición, yo llamo al método get y le indico de qué posición, ahí el index, de qué posición, de la posición F. ¿Y qué voy a ir guardando en el archivo texto? El nombre del dominio que va a estar en el array list y un salto de línea. Eso tengo que hacer dentro del for y cuando salimos, simplemente archivo punto close. Y antes al flush, perdón, archivo.flush. En ese orden. Primero libero lo del buffer y ahí lo libero el archivo. A ver, probemos y ya explicamos. A ver. Bueno, supongo que era un dominio. Google.com. Agregar. ¿Qué pasó acá? Fíjense qué error acá ven. Fíjense acá abajo. Díganme ahí por el chat qué error cometí. Que lo está mostrando ahí en el File Explorer. Lo está mostrando en el File Explorer. Cada vez que presiono agregar, ¿qué es lo que pasa? Exactamente, me equivoqué. Por eso la importancia por ahí tener abierto el File Explorer. Estoy viendo, puse mal los nombres de archivos. O sea, el archivo se llama sitios. Y yo creé el archivo sitios. Bueno, ahora sí, con un poco de suerte, sin ese error, ese otro archivo no queda más que borrarlo manualmente desde acá. O hacer un algoritmo pasándole el nombre del archivo. Bueno, a ver, google.com. Agregar. Bueno, podríamos borrar eso también acá. Yahoo.com. Bing.com. La idea es que estos van quedando. Si yo salgo de la aplicación y voy a archivo de texto 3, archivo de texto 3, fíjense, cuando entro a la aplicación ya me muestra precargado todos los datos. lanacion.com. ¿Sí? Agrego, si yo salgo de la aplicación, entro de nuevo, se están recuperando todos los datos que cargamos. ¿Sí? Ahora lo expliquemos realmente. Expliquemos. O sea, sí, voy a hacer eso, como me dicen, en la DICTEC 1, settec, para poderlo borrar. Pero vamos a analizar. Primero vamos a analizar, ahora sí, cada vez que entramos a la aplicación, fíjense, cada vez que entramos, ¿por qué aparece el list view ya cargado? Cada vez que entramos, sucede esto. Entonces, crea un objeto de la clase, se crea el objeto de la clase MainActivity, se ejecuta el onCreate y ahí nomás llama a abrir archivo.
abrir archivo, abre el archivo sitios.txt, este que está acá, este que tiene 43 bytes, lo abre y lo relaciona con buffer reader, que nos va a permitir empezar a llamar readline tantas veces como líneas tiene el archivo. Si yo no sé cuántas líneas tiene, en el programa anterior, ¿por qué no puse una estructura while? Porque nuestro archivo de texto tenía 2 líneas por cada contacto. Entonces no tenía sentido poner un while para que se repitiera 2 veces, por ejemplo. Directamente llamamos al readline 2 veces. Acá, ¿cuántas veces hay que llamarlo? En realidad no sabemos. El archivo de este texto puede tener 10 líneas, 6 líneas, 500 líneas, según la cantidad de sitios favoritos que uno haya guardado. Entonces, por eso es lo del while acá. Leo la primera línea antes del while. Leo la primera línea antes del while. Me va a devolver un null si no hay líneas guardadas en el archivo texto, que podría ser, que fue la primera vez. Pero ahora ya, fíjense que ya habíamos ejecutado y ya tenía, yo ejecuto y tiene ya el archivo de texto 4 líneas. ¿Y por qué aparecen en el list view? Bueno, porque las voy leyendo cada línea y las voy guardando en esta objeto lista. Este objeto lista es una array list. La clase array list me permite justamente una lista. Esta clase va almacenando datos y va creciendo, a diferencia de un vector que yo cuando lo creo digo qué cantidad de elementos que tiene. Acá un vector no nos sirve. Sí o sí acá tenemos que definir un array list para empezar a añadirle elementos a ese array list. El array list es una clase que le podemos pasar un objeto de esta clase al array adapter. El tercer parámetro, cuando yo creo el array adapter, le paso lista, que es el array list. ¿Qué es lo que va a tener ese objeto array list? Le vamos a haber añadido muchos strings. Por eso el array list es de tipo string. Yo le voy a, cada vez que ahí llamo lat, le voy pasando un nombre de dominio que estoy leyendo del archivo texto sitios. Fíjense, el archivo sitios, si lo descargamos nuevamente, o si lo descargamos en realidad, porque este no lo habíamos descargado, en el escritorio dijimos que acá está sitios, lo vamos a abrir por ejemplo con el bloque de notas y ahí ven el archivo sitios.txt. En cada línea tiene un string que coincide con un nombre de dominio. Nosotros queríamos grabarlo así, de esa forma. Cada vez que grabamos el archivo texto, ¿dónde es que grabamos? Dijimos, en realidad, cuando presionamos el botón agregar, añadimos el elemento a la lista. Adds y añadimos el elemento que cargamos el edit tk1. Inmediatamente llamamos a guardar datos. El guardar datos vuelve a crear el archivo sitios, lo deja vacío y recorre con un for la lista. Con un for, con el método get le vamos diciendo qué elemento de la lista queremos sacar. Cuando f vale 0, saco el primer elemento del array list. Sí, ¿por qué ponemos el clear acá? Fíjate si yo no hago esto. Si yo no hago esa actividad de borrarlo, parecería que todo funciona bien, pero va a ser la primera vez. Yo lo voy a ejecutar. Si yo no llamo el clear, va a funcionar la primera vez que lo llamo. Mira, ahí va a arrancar y va a aparecer todo bien. Se muestran los 4 datos porque no hace falta borrarla en teoría la lista, porque cuando la creé ya tiene 0 elementos. Entonces uno diría, todo funciona bien. Pero ¿qué va a pasar cuando yo cargue ahora otro dominio? Cargo... ahora cuando cargue otro dominio, ¿qué se ejecuta? Se va a ejecutar agregar. Se va a agregar un elemento a la lista en memoria. Va a llamar guardar datos. Perfecto, lo va a guardar en el archivo texto las 5 líneas. Pero después va a llamar abrir archivo nuevamente. Y en abrir archivo, como no va a ejecutar el clear, ahí tenemos repetidos los elementos. O sea, empezó a crecer mal porque no lo borré. Y si yo añado otro ahora, bueno, no lo voy a añadir en este momento porque si lo añado, esto me lo va a grabar en el disco. Me va a grabar repetidos ya.
¿sí? Por eso es el objetivo del clear, de borrar, porque cada vez que yo guarde algo en el archivo, vuelvo a llamar, cada vez que agrego un elemento, lo agrego en la lista, guardo en el archivo, pero vuelvo a abrir archivo. Y abrir archivo, tengo que empezar con la lista vacía, porque la lista si no queda con los valores anteriores. Ese es el objetivo de el clear, que tiene sentido cuando empiezo a agregar. Si no hago el clear la primera vez, como digo, el clear no tiene sentido porque cuando llamo a abrir archivo desde acá no hay ningún problema, porque la lista está vacía. Pero cuando lo llame desde acá a abrir archivo, cuando yo presiono el agregar, ya la lista ya tiene datos anteriores. Entonces con eso logro de que primero los borro los datos anteriores y paso a leer el archivo nuevo completamente. Lo que hay que entender es que cada vez que guardo los datos, estoy grabando toda la lista del archivo texto. No se van agregando al final del archivo texto. O sea, cada vez que grabo un nuevo dato en el archivo texto, se está creando de nuevo con todos los elementos de la lista. Cuando yo presiono agregar, agrego un nuevo elemento de la lista. Llamo a guardar datos. Acá, cuando el archivo que tenía, supongamos, sitio 56 bytes, pasa a tener 0 porque lo creo nuevamente. Pero lo creo y grabo todos los datos del list view, todos los datos de la lista, del array list, que lo tengo en memoria, más este último que agregué. ¿Sí? Este último que agregué se graba también. ¿Sí? Yo dispongo issd.edu.ar y con eso logro que nada más ¿se entiende? Entonces el clear, ¿cuál es el objetivo? De borrar la lista en memoria porque voy a volver a leerla. Tengo que borrarla completa porque voy a leer el archivo nuevo completamente y voy a recrear el list view. O sea, cada vez que voy agregando un dominio, cada vez que agrego un dominio, se tiene que entender eso, que yo lo agrego en memoria a la lista, al array list. Guardo los datos, acá estoy creando de nuevo el archivo texto y grabando toda la lista, el array list que está en memoria. Cierro el archivo y después voy a llamar abrir archivo. Entonces, borro la lista actualmente, vuelvo a cargarla con todos los datos del archivo de texto que ya tiene una línea más, el archivo de texto, y lo vuelvo a enlazar con el array adapter y se vuelve a mostrar los datos. Esto se vuelve, no se ve, pero en realidad se vuelve a imprimir todo de nuevo. Cuando digo agregar, se vuelve a imprimir todo el array de list de nuevo. ¿Escucho dudas ahí por el chat o se ha entendido? A medida que se van agregando, ¿sí? O sea, acuérdense que todos estos van quedando. O sea, acá están en el list view, pero también están en el archivo texto. Yo salgo y cuando entro se levanta nuevamente el archivo texto. Si no hay modificaciones, nunca va a pasar por estas actividades de agregar y de guardar datos. Entonces yo salgo, ahí no se modificó nada el archivo texto. ¿Cuándo se modifica el archivo texto? ¿Cuándo se vuelve a crear de nuevo el archivo texto? Significaría. Si yo cargo uno nuevo, cuando yo agrego uno nuevo, en realidad se está creando de nuevo el archivo de texto. O sea, sitios txt queda con 0 bytes. Se graban todos los datos que están en el array list en memoria, más este dato que hemos agregado acá. Acá llamé es el último que se agrega. Este último se agrega acá. Entonces, este for va a agregar todo lo que está en la lista que previamente la habíamos creado acá. Apenas arrancó el programa, abrir archivo, se creó la lista con todo lo que está en el archivo texto. O sea, tengo una copia del archivo texto en el objeto ArrayList, en lista. ¿Sí? Hay una cosa está en memoria, en la lista, otra cosa es el archivo texto,
Y otra cosa es el array adapter, que es el que se comunica con el list view para que los muestre. Pero básicamente cuando estoy agregando, se creó de nuevo el archivo con todos los datos y se lo volvió a leer el archivo texto, que ya ahora va a tener una línea más. Bueno, el close es importantísimo en cuanto es como cuando uno supongamos acá está en Windows. ¿Qué es lo que sucede? Uno abre un archivo de texto, supongamos, lo abro acá con el bloc de notas. Mientras uno lo está modificando, otro no debería poder trabajar con el archivo de texto esto. Para que, digamos, no lo pueda abrir y editar otra persona. Porque, o un programa, digamos, acá pensemos una persona, pero un programa, mientras un proceso, una parte de nuestro programa está escribiendo en el archivo de texto, no debería poder abrirlo para agregar. Por ejemplo, dos programas, el mismo programa en distintas partes no podrían estar accediendo al mismo archivo. Entonces, lo que se logra cuando uno hace acá el open, lo abre el archivo, lo usa en forma exclusiva uno. Con el close le estamos diciendo que lo estamos liberando el archivo para que otra parte del programa lo pueda utilizar. Y con el flush, cuando grabamos, en realidad cada vez que llamamos al write, no necesariamente está accediendo al disco y grabando los datos. Recién cuando se llena un buffer, porque para hacerlo más eficiente la grabación en disco, lo que se hace, cada vez que llamo al write, lo va en memoria, tiene un espacio donde lo va reservando para en algún momento volcarlo ya a disco. Entonces cuando llamamos a flush, si ha quedado algo en el buffer, lo baja. Es como si nosotros tuviéramos, a ver, en un editor de texto, yo abro el archivo, imaginemos que yo empiezo a grabar. Con el flush sería como decir algo así, venir y decir guardar. Eso es lo que estaría haciendo el flush. El último carácter que yo presione con el flush, guardar, ahí se va el asterisco. O sea, todos los últimos cambios que yo he hecho con el flush los registra en el disco. Eso es lo que va a hacer el flush. Por eso lo hacemos una última vez. Pero ese write, por ejemplo, que acá haya una estructura muy grande de datos, puede ser que esté haciendo un flush internamente el write. Cuando se le llena el buffer, va a ir llamando el flush. Pero el flush habría que llamarlo antes del close, que decimos, bueno, ya no utilizo más el archivo. El close, yo le estoy diciendo al sistema operativo, digamos Android, que ya no lo estoy utilizando más a ese archivo sitios.txt. Entonces que se pueda volver a abrir, ya sea para leerlo, porque yo podría tener un programa en el cual tenga distintos procesos y esté trabajando en forma paralela con esos archivos. Pero este tipo de recursos, mientras lo abre una parte del programa, otra parte no lo podría abrir. Entonces, ¿en qué momento lo libera? Cuando llama el close. Y otra parte del programa lo podría abrir. Y eso tendría mucho más sentido cuando ya es un archivo que está en el dispositivo, que lo pueden acceder varios programas al mismo tiempo. ¿Sí? Pero acá es difícil que ocurran problemas porque es el mismo programa el que lo abre, lo trabaja, lo cierra. En otra parte del programa lo abre, lo trabaja, lo cierra. A veces lo abre para crearlo y guardar datos, lo cierra y otra parte lo abre para leer. Y bueno, y no mucho más de eso. O sea, básicamente en este problema se ha resuelto con un único archivo de texto, el cual apenas entramos al programa lo baja al array list. Lo mantenemos en el array list a los datos y mostrándolos, pero cuando quiero agregar datos, vuelvo a crear el archivo de texto con los datos del array list y el nuevo dato que quiero agregar. Y recuperamos los datos del archivo de texto para volverlos a mostrar. Bueno, con eso están listos los dos problemitas que quería hoy de trabajar con archivo de texto. Con esto terminamos la parte de archivo de texto. Se puede jugar bastante más. Después, a ver, ya les voy a subir algunos otros problemas que pueden llegar para que practiquen ustedes con archivo de texto. Pero dejamos ya archivo de texto para pasar a base de datos. En la materia de técnica de programación 1, ¿entraron ya algo de SQL? En la materia de
base de datos, o sea, técnica de programación 1, creo que se llama, que tienen ustedes, entraron a ver casi nada. O sea, ustedes van a estar trabajando con MySQL. ¿Les suena cuando les digo MySQL? Crear una base de datos, crear una tabla, los campos de una tabla, insertar filas en una tabla. Van a trabajar exactamente con MySQL ustedes. Nosotros vamos a trabajar con... el lunes vamos justamente a trabajar con el SQLite, yo les digo, SQLite. Y vamos a usar un programita el lunes que viene. Les voy a enseñar desde esta aplicación. Ustedes vieron crear una tabla. Supongo, créate table usuarios. La tabla de usuarios vamos a definir el nombre de usuario, que va a ser de tipo text, que va a ser el primary key. La clave del usuario va a ser de tipo text. Voy a insertar una fila, insert into usuarios, el nombre y la clave y los valores que voy a insertar: el nombre Juan, la clave de Juan va a ser ABC 1, 2, 3. Ah, sí, ahí antes de seguir les paso el código. Antes de seguir ahí vayan a... Ahí les paso el código. Bueno, por un lado, ahí va el de Java y el XML. Acuérdense que el nombre del paquete es lo único que tienen que cambiar, porque ustedes cuando creen el proyecto muy posiblemente no lo llamen archivo de texto 3. Dejen el que ustedes ya tienen. Cuando crean un proyecto, lo único que le van a dejar es esto. El resto lo copian y lo pegan, lo que yo les he pasado. En cambio, el layout no hay ningún problema, se copian y pegan exactamente este archivo. Contenido de ese lo pegan. En principio, los comandos para crear tablas. El lunes que viene vamos a ver todo eso. Yo voy a considerar que ustedes no lo saben, que realmente no lo saben. No vamos a trabajar muy profundo. Ustedes en la otra materia van a ver SQL en forma profunda. En esta materia yo les voy a dar lo básico, que es muy sencillo SQL. Entonces nosotros vamos a ver lo básico desde cero. De base de datos vamos a ver de cero, no la teoría, sino qué es una base de datos, cómo crear una base de datos, cómo crear tablas, cómo insertar filas, recuperar filas, modificar filas, borrar filas. ¿Sí? Y el lunes que viene vamos a usar esta herramienta. Ustedes todavía no hicieron eso de crear tablas, insertar filas en una tabla, ¿cierto? Crear tablas, insertar filas, recuperar filas. Perfecto, entonces el lunes lo vamos a ver. Entonces, esto que escribí acá, el lunes justamente lo vamos a ver. Vamos a usar esta herramienta online para crear las tablas, crear la base de datos. Por ejemplo, ya van a ver esta sintaxis. Bueno, acá hay el lenguaje SQL que vamos a ver el lunes justamente. Vamos a ver cómo... Bueno, nos marca error. Acá me dijo que el in, ¿dónde está el error? Cerca... acá, cerca... Nombre clave. Ya dice que existe. Entonces, ahí... Mal. Bueno, el lunes vamos a ver esto. Into. Miren, acá puse mal la palabra clave. Pero el lunes vamos a ver eso, cómo insertar datos. ¿Qué es una tabla? Vamos a ver los campos de una tabla. Eso vamos a ver el lunes. ¿Sí? Ahí me están corrigiendo ya antes de... Yo no...
Ustedes no han visto SQL y me están corrigiendo ahí SQL. Perfecto. Pero bueno, el lunes vamos a ver con esta herramienta, porque justamente nosotros vamos a trabajar con el gestor de base de datos SQLite. Ese es el que tiene incorporado el SQLite, el Android. ¿Sí? Entonces, primero vamos a aprender el lunes, vamos a trabajar con SQL desde fuera, digamos, a ver toda esa parte de SQL, y el martes vamos a ver cómo incorporarlo en Android, cómo lo vamos a combinar en Android. ¿De acuerdo? O sea, un día completo vamos a trabajar con SQL, si es necesario más, pero ya vamos a ver. Y después vamos a ver cómo en Android nos comunicamos con SQL para pasarle los comandos SQL a SQLite. Pero primero vamos a ver bien todo por fuera, como qué es un gestor de base de datos relacional. No vamos a estar nosotros normalizando problemas complejos con muchas tablas, eso van a ver en otra materia. Acá vamos a trabajar con tablas pequeñas, pero vamos a entender los comandos SQL que uno le pasa al gestor de base de datos para que pueda insertar filas, borrar filas, o ver primero, ustedes no saben ninguna tabla, entonces ver qué son las tablas, cómo crear las tablas, insertar filas de tablas, borrar, modificar y relacionar tablas eventualmente. Entonces, cerramos acá y el lunes estaremos con SQLite como gestor de base de datos, y después vemos seguidamente en las siguientes clases cómo combinar Android con su gestor de base de datos. Nos vemos entonces el lunes. Grabo acá, cierro acá para que quede todo grabado hasta lo que hemos visto con archivo texto, estos dos problemas de aplicación que hicimos archivo texto. Nos estamos viendo entonces el lunes. Que les vaya bien. Hasta luego. Cierro ahí la transmisión. Queda hasta acá grabado. Igualmente, buen fin de semana a todos.